Sí, yo creo que el presidente de la República tiene todo el derecho de presentar el plan de desarrollo que va a guiar su gobierno los próximos 4 años, menos. Y mi papel aquí es básicamente anotar la diferencia básica, fundamental, que se establece entre esa propuesta del presidente, que será aprobada en este Congreso, y la posición que hemos defendido y que logró obtener 8 de los casi 19 millones de votos en las elecciones pasadas. Y es por tanto una constancia. No tiene la eficacia de cambiarle el plan de desarrollo a un gobierno que logró un electorado que hoy por hoy, aún con cuestionamientos nuestros, pues lo ha hecho el presidente de la República. Y anotaría una primera pregunta que me parece básica. ¿Por qué si durante campaña electoral y en estos meses, con ejecución ya del Congreso de la República, de una tesis, si se bajan los impuestos a las grandes corporaciones económicas, subiría el empleo, dijo Duque? La realidad hoy es que tenemos la tasa de desempleo más alta de los últimos 10 años. O la realidad se equivoca, o Duque se equivoca. Y el Congreso debería reflexionar. No es cierta la tesis que reduciendo impuestos, como hace el plan ahora, a las grandes corporaciones, básicamente carboneras y petroleras y banqueras, aumenta el empleo. Ahora, ¿por qué estalla el desempleo en Colombia? Segunda inquietud que debería llevarnos a una reflexión. ¿Es cierta la tesis del gobierno que si hay legalidad y hay emprendimiento, habrá equidad? ¿O la experiencia de la civilización humana ha mostrado lo contrario? Es solo si hay equidad que podrá haber emprendimiento y habrá posibilidad de legalidad. La pirámide es al revés de lo que propone Duque. Y estos desaciertos flagrantes, fácticos. Continúe, senador. No llevo ni un minuto. Tienen una explicación que me parece que es la central de la diferencia entre el proyecto Duque y el proyecto de la Colombia Humana. Se llama cambio climático y voy a tratar de explicarlo. La humanidad toda hoy está en la tarea de detener la crisis climática. La crisis climática la produce una concentración de gases de efecto invernadero que brota, que emana de la acumulación de capital y el consumo exagerado de mercancías que usan petróleo y carbón. Una economía fósil. Solo tenemos 12 años de acción para poder detener y no generar un mecanismo exponencial e irreversible de calentamiento del planeta que produciría una crisis climática, que produciría, óiganlo bien, la muerte de la vida integral en el planeta, incluida la especie humana, un omnicidio. Por eso el Papa, la humanidad, los presidentes, la ONU, etcétera, luchan por tomar acciones inmediatas para mitigar y para adaptar la humanidad a la crisis climática. ¿Qué propone el plan de desarrollo? Lo contrario a lo que busca la humanidad. Y ahí la gran diferencia y la respuesta de por qué los datos
son contrarios a lo que el discurso de Duque dice. Veámoslo un poco con detenimiento y me explico. El plan de desarrollo de Duque está centrado, como desde hace 20 años la política económica colombiana, Santos, Uribe y Pastrana incluidos, a construir una economía petrolera y carbonera. Es decir, a hacer gravitar la economía colombiana y la sociedad colombiana y el Estado alrededor de dos materias que son las que en su utilización mercantil producen el cambio climático: el carbón y el petróleo. El plan de desarrollo de Duque, lo han visto ustedes en las cifras, tiene como prioridad profundizar la economía carbonera y petrolera del país. Por eso reducen las regalías, por eso utilizan y aprueban el fracking, por eso la mayor parte de las inversiones de los 1.096 billones de pesos tienen que ver con la minería extractivista, es decir, con sacar petróleo, carbón y oro del subsuelo. Eso no solamente produce la crisis del empleo, es decir, el plan de desarrollo está construyendo la mina que hace explotar el desempleo en Colombia. ¿Por qué? Porque al exportar carbón y petróleo como el eje fundamental de las exportaciones y de la economía nacional, entran dólares que vuelven no competitiva al hacer crecer sus costos a través de la tasa de cambio, si se mira como exportaciones o en la competencia de las importaciones con la producción nacional, vuelven no competitiva la producción agraria en todas sus ramas, la producción industrial en todas sus ramas, y va especializando el país entre los TLCs y la economía carbonera y petrolera en extraer carbón y petróleo. ¿Qué pasa con el empleo allí? Que el carbón y el petróleo no producen, no se extrae a partir de enormes cantidades de puestos de trabajo. Y en cambio la economía que se destruye, agraria e industrial, es intensiva en puestos de trabajo. Al priorizar la economía carbopetrolera en Colombia, se destruye la producción y se destruyen los puestos de trabajo. Es por eso que ustedes hoy tienen como resultado fáctico, estadístico, que a pesar de haberle bajado los impuestos a las grandes corporaciones, el índice de desempleo es el más alto en los últimos 10 años. La estadística le da la razón a la propuesta de la Colombia humana. Lo que tenemos que hacer nosotros, y termino, presidente, y es mi constancia, es lo contrario de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque. Tenemos que desestimular en un periodo de transición que son 12 años la economía del petróleo y del carbón para poder potenciar la economía de la agricultura y de la industria, lo cual produciría un crecimiento de puestos de trabajo sustanciales en Colombia. Eso implica cambiar la matriz energética del país. Por ejemplo, en vez de termo o de carboeléctricas que se proponen en el plan de desarrollo, tendría que estimularse la energía solar. Por ejemplo, presidente, no tiene ningún sentido el plan de salvamento de Electricaribe cuando la costa caribe colombiana es la región que más sol recibe en Colombia, y cuando una política como la que se hace en Miami de estímulo
a la transformación de techos en paneles solares, generadores de energía eléctrica, podría... Termine, senador. Podría generar el cambio de techos por paneles solares en toda la costa atlántica una reducción de la tarifa eléctrica por cada hogar de la costa Caribe a 0 pesos. En vez de salvar a Electricaribe, deberíamos extender la energía distribuida a través de la generación eléctrica en paneles solares en los techos de la costa atlántica, haciendo que cada hogar caribeño generara energía eléctrica. Hidroituango, por ejemplo, en la misma extensión del embalse, pero puesto en la Guajira, y en vez de agua, paneles solares, generaría energía eléctrica en la misma cantidad, pero a más bajo costo que Hidroituango, sin el desastre ambiental. La energía solar en los hogares produciría un cambio en la matriz de movilidad. En vez del vehículo a gasolina, la moto a gasolina o el bus diésel, que ha sido la forma de movilidad en Colombia, el cambio climático nos llevaría, gracias a la energía solar, a la moto eléctrica, el carro eléctrico, la bicicleta, el tranvía, el tren, el metro. Es un plan de desarrollo diferente. Si queremos adaptar a la sociedad colombiana al cambio climático, tendríamos que priorizar no la extracción de petróleo y carbón, sino la producción de alimentos en las tierras de Colombia, lo cual significa democratizar la tierra, democratizar el agua y democratizar para la agricultura y la industria el saber, el conocimiento. Si esto lo ponemos en números, el plan de desarrollo debería priorizar la universidad pública para toda la juventud, la sociedad del conocimiento, el cambio de la matriz energética hacia la energía solar, el cambio de la movilidad hacia la movilidad eléctrica y férrea, y sobre esas bases podríamos sentar la construcción de la tercera revolución industrial en Colombia. Lo que propone Duque es más petróleo, más carbón, más utilización del agua para sacar petróleo y carbón y por tanto agravar las crisis de sostenibilidad de la vida en el planeta a partir de convertir a Colombia en lo que hoy es un exportador de petróleo y de carbón, es decir, un exportador de muerte. Colombia Humana lo que propone no es una economía para la muerte, es una economía para la vida. Y estas son las diferencias sustanciales entre el plan de desarrollo de Duque, que hoy se va a aprobar, y lo que propuso a la sociedad colombiana la Colombia Humana. Gracias, muy amables, presidente.